En este vídeo cubriremos a Android APS según el paradigma Keres. Hablaremos de cómo Android APS calcula y ajusta la administración automática de insulina, cuándo vuelve al modo manual, consejos específicos de educación y problemas con el sensor, y cómo comparte los datos. Después repasaremos las indicaciones de Android APS y las actualizaciones del software. Vamos a empezar. 1. Android APS según el paradigma Keres. 1. Calcular. En Android APS, la tasa de insulina basal preestablecida se ajusta en función de la glucemia prevista para las próximas 5 a 9 horas. He aquí un desglose de cómo funciona Android APS. Android APS combina diferentes predicciones de glucemia o BG para calcular la glucemia mínima prevista. Android APS calcula una glucemia prevista de carbohidratos, que es una predicción basada en los carbohidratos a bordo. Una glucemia prevista de insulina, que es una predicción basada en la insulina a bordo. Una glucemia prevista de comida no anunciada, que es una predicción en caso de consumo de carbohidratos no anunciado. Y una glucemia prevista de temperatura cero, que es el peor escenario posible en caso de que de repente deje de administrarse insulina o dejen de absorberse hidratos de carbono. Android APS tiene en cuenta cualquier error en las predicciones, porque la predicción de la glucemia eventual se ajusta en función de la desviación entre la glucosa actual y la glucosa predicha, también conocida como impacto de la glucemia. El algoritmo también tiene en cuenta la tendencia de la glucemia, calculando el delta, o la diferencia entre la glucemia actual y la pasada. Y también tiene en cuenta el impulso de la glucosa a corto plazo y a largo plazo, que es la cantidad de cambio entre la glucosa actual y la glucosa de hace 15 y 40 minutos. La necesidad de insulina o Insulrec se calcula restando la glucemia objetivo de la glucemia mínima prevista y dividiendo esta diferencia por la sensibilidad a la insulina o ISF. Este requerimiento de insulina determinará si se debe aumentar o disminuir la insulina basal preestablecida manualmente. Si se prevé hipoglucemia, se suspenderá la insulina basal y se recomendarán hidratos de carbono de rescate. Android APS ofrece dos opciones para la administración de insulina: OpenAPS Advanced Meal Assist, o AMA, y OpenAPS Super Microbolus, o SMB. En AMA, la insulina necesaria se administra como basal temporal con una duración y una tasa de insulina especificadas. En SMB, la mitad de la basal temporal calculada se administra como microbolo, administrando la misma dosis de insulina más rápidamente, seguida de una pausa temporal en la administración de insulina basal. Estas basales temporales o supermicrobolos se recalculan cada 5 minutos y pueden ajustarse dentro de unos parámetros de seguridad predefinidos. Android APS ofrece funciones opcionales como AutoSense y detección de comidas sin previo aviso. AutoSense es una función de Android APS que aumenta o disminuye la administración de insulina en función de la sensibilidad a la insulina del usuario durante las últimas 4, 8 o 24 horas. Calcula un porcentaje que refleja cómo la sensibilidad a la insulina en las últimas horas difiere de la sensibilidad establecida actualmente y utiliza ese porciento para ajustar la sensibilidad a la insulina y la tasa de insulina basal. La función AutoSense también puede aplicarse al valor objetivo, ajustándolo en función del porcentaje de sensibilidad calculado. La función AutoSense no integra en su cálculo el periodo en el que los carbohidratos están a bordo. Si utiliza la función AutoSense, es importante introducir todos los carbohidratos ingeridos. De lo contrario, las desviaciones de carbohidratos se identificarán erróneamente como un cambio de sensibilidad. Por otro lado, si come carbohidratos continuamente durante un periodo prolongado, la eficacia de AutoSense se reducirá durante ese periodo. El cambio de un pod de infusión establecido o el cambio de un perfil restablecerá la proporción de AutoSense de nuevo al 100%. El uso de la función comida no anunciada permite que el algoritmo SMB reconozca las comidas no anunciadas. Esto es útil si olvida informar a Android APS sobre sus carbohidratos
o estima mal sus carbohidratos y la cantidad de carbohidratos introducidos es incorrecta. O si una comida con mucha grasa y proteína tiene una duración más larga de lo esperado. Sin ninguna entrada de carbohidratos, UAM puede reconocer incrementos rápidos de glucosa causados por carbohidratos, adrenalina, etc., e intenta ajustarlo con supermicróbolos. Esto también funciona a la inversa. Si hay una disminución rápida de glucosa, puede detener las SMB antes. El valor objetivo de glucemia puede ajustarse entre 80 y 200 mg/dL o 4,4 y 11 mg/mol. Android APS da prioridad a la seguridad e incorpora varios ajustes y límites de seguridad para evitar una administración de insulina potencialmente peligrosa. Para garantizar que los usuarios configuran el sistema correctamente y comprenden su funcionalidad, Android APS incluye una serie de objetivos. Estos objetivos sirven de guía paso a paso y ayudan a los usuarios a configurar correctamente el sistema, incluidos los ajustes de la bomba de insulina, y a comprender a fondo su funcionamiento. Por lo general, se tarda alrededor de 2 meses en completar estos objetivos, y es esencial terminarlos con éxito antes de utilizar plenamente la funcionalidad de administración automática de insulina. 2. Ajustar. En Android APS tiene la flexibilidad de ajustar varios parámetros para personalizar su tratamiento. Puede establecer el valor objetivo de glucemia por bloque de tiempo de 60 minutos entre 80 y 200 mg/dL, o 4,4 y 11 mol. Se recomienda utilizar un único valor objetivo en lugar de un rango para obtener un mejor rendimiento con Android APS. Las directrices internacionales sugieren comenzar con un rango objetivo de 100 a 120 mg/dL, o 6 a 6,5 mol. Muchos usuarios optan por un valor objetivo de 100 mg/dL, o 6 ml, durante el día y un objetivo inferior durante la noche, por ejemplo 90 ml, o 5 mol. Esto puede considerarse si no provoca una hipoglucemia significativa. Android APS le permite establecer diferentes perfiles de insulina basal en función de sus necesidades individuales. También puede establecer cualquier valor objetivo temporal o % de administración de insulina dentro de un rango seguro. Android APS tiene 3 objetivos temporales por defecto: comer pronto, actividad e hipo. Comer pronto es un objetivo temporal de 90 mol o 5 mol/L durante 45 minutos. Actividad es un objetivo temporal de 140 mg/dL o 7,8 mol durante 90 minutos. E hipo es un objetivo temporal de 160 mg o 8,9 mmol durante 60 minutos. Estos ajustes predeterminados pueden modificarse a través de preferencias. La relación de carbohidratos, sensibilidad a la insulina y duración de la acción de la insulina pueden ajustarse según sus necesidades específicas. En Android APS, la duración de la acción de la insulina puede ajustarse entre 5 y 8 horas, que suele ser más larga que en los modelos de insulina tradicionales debido a la consideración del efecto de cola larga de la insulina. La mayoría de los usuarios prefieren entre 6 y 7 horas. Si necesita una duración mayor, compruebe los ajustes de su FSI, ya que podrían ser demasiado agresivos. En general, la duración real de la acción de la insulina no difiere mucho entre usuarios. Android APS también te permite seleccionar el tipo de insulina que utilizas. Puedes elegir entre opciones como perfiles de acción rápida para Novorapid o Humalog, un perfil ultra rápido para Fiasp, un perfil independiente para Lyumjev o un perfil con pico de acción ajustable para insulinas o mezclas no incluidas en la lista. Dependiendo del tipo de insulina seleccionada, Android APS proporcionará un perfil correspondiente. Dentro de Android APS existen numerosos otros parámetros ajustables y profundizaremos en los principales: tipo de algoritmo, función de comida no anunciada, AutoSense y límites de suministro. Al iniciar Android APS, puede elegir entre el algoritmo OpenAPS AMA u OpenAPS SMB. Inicialmente, se recomienda utilizar supermicrobolos, SMB, solo después de consumir carbohidratos.
Si esto le funciona bien, puede optar por activar SMB también en otros momentos. Esta opción solo es posible con un sensor que tenga una buena capacidad de reducción de ruido, como los sensores Dexcom. Dynamic ISF es un algoritmo experimental disponible en Android APS, además de OpenAPS AMA y SMB. Con Dynamic ISF, la sensibilidad a la insulina se calcula dinámicamente en función de la dosis diaria total de insulina y de los valores actuales y previstos de glucosa en sangre. Este algoritmo tiene en cuenta la resistencia a la insulina que se produce cuando los niveles de glucosa en sangre son más altos que cuando son más bajos. Al utilizar el ISF dinámico, el sistema determina su sensibilidad a la insulina independientemente de los valores establecidos por el usuario. La función de detección de WAM ayuda al algoritmo a interpretar los aumentos glucémicos significativos como comidas no anunciadas. Es importante tener en cuenta que solo se recomienda utilizar esta función si tiene un control glucémico y unos valores del sensor de glucosa relativamente estables. Si su control de la glucosa es deficiente, la activación de WAM puede introducir una variabilidad adicional. Lo mismo puede ocurrir si los valores de su sensor son inestables, por ejemplo, durante el primer día después de un cambio de sensor. AutoSense es una de las características únicas más importantes de Android APS. Analiza tu respuesta a la insulina durante las últimas 4, 8, 24 horas y ajusta la sensibilidad a la insulina y la tasa de insulina basal en consecuencia. También tienes la opción de permitir que AutoSense modifique tu valor objetivo. Tenga en cuenta que su diabetes puede variar. Se recomienda evaluar el uso de los resultados de AutoSense antes de activarlo de forma permanente. Se puede seleccionar la sensibilidad para la función AutoSense y se recomienda la opción OREF1 para los usuarios de OpenAPS, SMB y UAM. Es mejor no modificar los ajustes avanzados de AutoSense en Android APS. Estos incluyen el Mean Carb Impact, que determina la velocidad a la que se supone que se descomponen los carbohidratos cuando su glucosa en sangre no está aumentando. El valor estándar para AMA es de 5 mDec de 5 minutos, mientras que para SMB es de 8 mDec 5 minutos. El tiempo máximo de absorción de la comida es la duración tras la cual se supone que se han absorbido todos los carbohidratos. Por defecto está fijado en 6 horas. Los porcentajes máximo y mínimo de autosensibilidad están fijados en 1,2 y 0,8 respectivamente. Determinan los porcentajes máximo y mínimo de ajuste basados en la función AutoSense. Esto significa que los valores pueden ajustarse en un máximo del 120% y un mínimo del 80% utilizando AutoSense. Por último, también hay ajustes de seguridad y límites en Android APS que se pueden ajustar dentro de un rango seguro basado en la edad y el tipo de usuario. Estos ajustes incluyen máximo basal. Para los adultos, se recomienda establecer este límite en de 3 a 5 veces el ajuste basal más alto. Insulina máxima a bordo. Este límite se refiere a la cantidad máxima combinada de insulina basal y en bolo permitida en una vez. También hay varios ajustes de seguridad avanzados que se recomienda no modificar. Android APS ofrece la opción de utilizar siempre la diferencia media corta en lugar de basarse únicamente en la glucemia más reciente del sensor. Esto es especialmente útil cuando se utilizan sensores de glucemia con más ruido, como los datos de los sensores XDRIP y Libre. La diferencia media corta considera la glicemia media del sensor de los últimos 15 minutos o los últimos 3 valores del sensor. El multiplicador de seguridad diario máximo y el multiplicador de seguridad basal actual son límites adicionales para la tasa de insulina basal máxima, y generalmente es mejor no modificarlos. El multiplicador diario máximo está ajustado a 3 por defecto, permitiendo un máximo de 3 veces la tasa basal más alta ajustada manualmente. El multiplicador del modo basal actual está establecido en 4, permitiendo un máximo de 4 veces la tasa basal establecida manualmente. En OpenAPS AMA existe otro ajuste de seguridad específico, denominado Bolus Snooze Dia Divider. Determina la duración de la administración de insulina adicional después de un bolo alimenticio. Por defecto, se establece en la mitad de la duración de la acción de la insulina. En OpenAPS SMB,
También hay ajustes de seguridad adicionales relacionados con los supermicrobolos. Estos incluyen, por ejemplo, el máximo minutos basal para limitar supermicrobolos, que está predeterminado a 30 minutos. Recuerde que estos ajustes y parámetros deben ser ajustados en consulta con su proveedor de atención médica, teniendo en cuenta sus necesidades individuales y orientación médica. Try. Revertir. En Android APS, si no hay conexión con el sensor o la bomba durante más de 15 minutos, el sistema revertirá al modo manual. Cuando se pierde la conexión, la bomba cambiará inicialmente a la última basal temporal establecida. Tras un máximo de 120 minutos, pasará al modo manual. En el modo manual, la administración de insulina basal se ajusta a la tasa preestablecida sin la función suspender antes de bajar. Tienes la opción de activar la función suspender antes de bajar manualmente, pero esto solo será posible si el sensor y la bomba están conectados. Una vez restablecida la conexión con la bomba o el sensor, el sistema reanudará automáticamente el modo automático, que en Android APS se denomina Administración Automática de Insulina. En este modo AID, el sistema calcula y administra una basal temporal cada 5 minutos. Vale la pena señalar que en Android APS, el término Open Loop no se refiere al modo manual. En su lugar, el modo Open Loop indica que las basales temporales solo aparecen como notificaciones y que es necesario confirmarlas manualmente. Este modo Open Loop se recomienda para los usuarios que son nuevos en Android APS y quieren observar cómo funciona el algoritmo antes de confiar plenamente en él. 4. Educar. Una educación adecuada es crucial cuando se inicia un sistema automatizado de administración de insulina. Para los puntos de educación general, por favor, refiérase al módulo genérico. Los puntos de educación general cubiertos fueron: usar menos carbohidratos para corregir la hipoglucemia, considerar problemas en el equipo de infusión si los niveles de glucosa en sangre permanecen altos sin una razón aparente, confiar en el sistema automático de administración de insulina y evitar intervenciones manuales innecesarias, programar los bolos 15 minutos antes de las comidas, utilizar el modo de ejercicio entre 1 y 2 horas antes de la actividad, detener la administración de insulina si la bomba está desconectada durante más de 15 minutos, responder a las alarmas y teniendo en cuenta las actualizaciones automáticas de los teléfonos móviles, buscar el apoyo de compañeros para obtener orientación y compartir experiencias. Android APS es una potente herramienta para controlar la diabetes, pero es importante recordar que no es un sistema totalmente automatizado que se pueda programar y olvidar. Requiere un seguimiento activo y la comprensión de sus acciones. He aquí algunos puntos educativos adicionales específicos para el uso de Android APS. Android APS controla la administración de insulina, por lo que es fundamental vigilarlo de cerca y entender cómo funciona. Esté atento a cualquier error potencial o comportamiento inesperado y aprenda a interpretar las acciones del sistema. Una vez emparejado, el teléfono puede ordenar a la bomba que realice diversas acciones. El teléfono con Android APS debe considerarse un dispositivo médico y manejarse en consecuencia. Utilice el teléfono únicamente para Android APS y las comunicaciones esenciales. Considere la posibilidad de empezar con teléfonos distintos para Android APS y el uso diario del smartphone. Evite instalar aplicaciones o juegos innecesarios que puedan introducir malware e interferir potencialmente en el funcionamiento del sistema. Instale todas las actualizaciones de seguridad proporcionadas por el fabricante de su teléfono y Google para mantener su dispositivo protegido. Esto ayuda a protegerse frente a posibles vulnerabilidades de seguridad. Mantenga el teléfono móvil cerca de la bomba de insulina y el MCG para mantener una conexión fiable. Mantenga un registro de todas las contraseñas utilizadas y guarde una copia de seguridad de su aplicación en la nube. Exportar regularmente su configuración a la nube simplifica el proceso de reinstalación y evita la necesidad de rehacer todos sus objetivos. Es aconsejable disponer de un teléfono móvil de repuesto para casos de emergencia. De este modo se asegura de que dispone de un dispositivo de reserva en caso de que surja algún problema técnico con su teléfono principal. Utilice los ajustes avanzados, como OpenAPS SMB,
solo cuando conozca bien los aspectos básicos y haya logrado un control estable de la glucemia. Tenga en cuenta que características como la función comida no anunciada y autotune pueden no funcionar de forma óptima para todo el mundo. Si experimenta hiperglucemia después de las comidas, puede hacer uso del objetivo temporal comer pronto. Esta función le ayuda a tratar de forma proactiva los niveles altos de azúcar en sangre para prepararse para las próximas comidas. Asegúrese de que su profesional sanitario tiene acceso a los informes generados por Nightscout o Tidepool. Esto les permite mantenerse informados sobre el control de su diabetes y tomar decisiones fundamentadas durante sus consultas médicas. Asegúrese también de que puede utilizar correctamente su bomba de insulina y su sensor. Si sigue estas directrices y mantiene un enfoque proactivo en el uso de Android APS, podrá optimizar la eficacia del sistema y garantizar una experiencia de administración automatizada de insulina segura y fiable. 5. Sensor. Android APS puede vincularse a los sensores Dexcom, ciertos sensores Freestyle, Libre 2, Eversense, sensores Enlight a través de bombas Medtronic antiguas y sensores POCTEC y sensores Glunovo. Dado que Android APS no puede conectarse directamente a aplicaciones de sensores nativas como la aplicación Dexcom o LibreLink, se requiere una aplicación de sensores de código abierto adicional, como BYODA o XDRIP Plus, para salvar la distancia y transmitir los datos del sensor a Android APS. Si tiene dudas sobre la precisión de las lecturas de sus sensores o cree que no reflejan su estado, realice una prueba de punción en el dedo para confirmarlo. Si observa una discrepancia significativa, como una diferencia de más del 20% entre las lecturas del sensor y las de la punción en el dedo, incluso cuando su glucemia se mantiene estable dentro del intervalo objetivo, es aconsejable desactivar el modo automático o sustituir el sensor. Algunos sensores pueden calibrarse con un valor de punción digital. Esto solo debe hacerse si los valores de su sensor son estables y están dentro del rango. Ciertas funciones como activar SMB siempre y activar SMB después de carbohidratos solo pueden utilizarse con una fuente de glucosa en sangre que tenga buenas capacidades de filtrado de ruido. Cuando se utiliza BYODA, Bring Your Own Dexcom App, los datos de glucosa en sangre suelen ser suaves y consistentes y se puede aprovechar el backsmoothing de Dexcom. No hay restricciones en el uso de supermicrobolos en este caso. Cuando utilice XDRIP Plus con sensores Dexcom como su CGM, es importante tener en cuenta que solo se obtienen datos suficientemente suaves si utiliza el colector OV1 en modo nativo en XDRIP Plus. Cuando utilice XDRIP Plus como fuente de datos para los valores de Freestyle Libre, no podrá activar SMB siempre y activar SMB después de carbohidratos, debido a que los valores del sensor no son lo suficientemente suaves. Para reducir el ruido en los datos, puede intentar activar la opción Suavizar ruido del sensor en configuración de pantalla XDRIP Plus. 6. Compartir. En Android APS es posible compartir los datos de insulina y glucosa con los profesionales sanitarios y los familiares a través de varios medios. Para que tu proveedor sanitario pueda controlar tus datos, es imprescindible configurar un sitio web Nightscout o crear una cuenta en Tidepool. Android APS puede enviar los datos al sitio web Nightscout o a la nube Tidepool, lo que permite a su proveedor sanitario acceder a la información y revisarla en tiempo real. Los usuarios pueden descargar informes de Tidepool o Nightscout o utilizar herramientas como Nightscout Reporter para generar informes completos que se pueden compartir con los proveedores de atención sanitaria para su análisis y evaluación en profundidad. Es importante entender que Tidepool es solo para la presentación de informes. No es una aplicación de seguimiento en tiempo real. Si necesita tener seguidores aparte del teléfono principal Android APS, debe configurar también Nightscout. Los cuidadores pueden acceder a los datos en el sitio web personal de Nightscout, ya sea con un token o a través de otros medios autorizados.
Esto les permite ver y realizar un seguimiento de la información sobre insulina y glucosa y mantenerse al día sobre el control de la diabetes. Para la atención a distancia, aparte de Night Scout, los cuidadores pueden utilizar la app NS Client, en la que pueden ajustar objetivos, importar carbohidratos y otros ajustes. Todo menos administrar un bolo. Los familiares también pueden supervisar sus datos a distancia mediante la aplicación Dexcom Follow, si dispone de una cuenta Dexcom Share, o utilizando Xdrip o sus variantes. Estas aplicaciones les permiten acceder a información sobre glucosa e insulina en tiempo real, proporcionando una capa adicional de apoyo y concienciación. Al aprovechar estas capacidades de uso compartido, los usuarios de Android APS pueden facilitar una comunicación y colaboración efectivas con su equipo sanitario y sus seres queridos, fomentando un entorno de control de la diabetes informado y de apoyo. 2 indicaciones. Android APS es una aplicación de código abierto que no tiene indicaciones oficiales aprobadas por la FDA o las autoridades europeas. Puede utilizarse con todos los análogos de insulina de acción rápida. La aplicación APS para Android no se puede descargar de las tiendas de aplicaciones. Los usuarios deben crear la aplicación por su cuenta y riesgo. La configuración del sistema requiere determinación y conocimientos técnicos. Si no tienes los conocimientos técnicos al principio, los tendrás al final. Toda la información que necesitas se puede encontrar en la documentación de Android APS que está disponible en línea y de otros que ya lo han hecho. Puedes preguntarles en grupos de Facebook u otros foros como Discord. Discord es una plataforma muy recomendable para el chat interactivo entre usuarios, padres y desarrolladores de Android APS y Night Scout. Abarca una amplia gama de temas, desde consultas de usuarios noveles hasta discusiones técnicamente más avanzadas sobre el funcionamiento interno de Android APS y el algoritmo OpenAPS. El idioma principal utilizado en Discord es el inglés. Muchas personas han construido con éxito Android APS y ahora lo están utilizando con total seguridad, pero es esencial que cada usuario construya el sistema por sí mismo para que entienda a fondo cómo funciona. Ajuste su algoritmo de dosificación individual con la ayuda de su equipo de diabetes. Mantenga y supervise el sistema para asegurarse de que funciona correctamente. Y entiende cómo funciona su bomba de insulina y su sensor de glucosa. Para crear y utilizar Android APS, necesitará un teléfono móvil y un ordenador compatibles. Los requisitos mínimos para sus dispositivos se pueden encontrar en la documentación de Android APS. Por ejemplo, si pretende emparejar Android APS con un Omnipod Dash, su teléfono móvil deberá tener al menos la versión 9.0 de Android. La documentación también proporciona una lista de teléfonos móviles específicos que han sido probados y han demostrado ser compatibles con Android APS. Comprobar los requisitos mínimos y la compatibilidad garantiza que tus dispositivos son capaces de ejecutar la aplicación de forma eficaz. Construir la aplicación implica seguir la guía paso a paso de la documentación de Android APS, empezando por construir el APK. Tendrás que instalar Git y Android Studio en un PC y luego proceder a través de los diversos pasos para generar el archivo APK. Es importante guardar las contraseñas necesarias y el archivo de almacenamiento de claves de forma segura para futuras actualizaciones. Una vez generado el archivo APK, puede guardarse en la nube e instalarse en el teléfono móvil. Después de instalar la aplicación Android APS, tendrá que completar 10 objetivos en el transcurso de aproximadamente 2 meses. Estos objetivos le guiarán a través de importantes funciones y ajustes, garantizando que configure su sistema correctamente y comprenda su funcionamiento. Al completar los objetivos, ganará seguridad y confianza en el sistema Android APS, lo que le permitirá controlar eficazmente su diabetes. En conclusión, Android APS requiere que los usuarios asuman un papel activo en la comprensión de y la construcción del sistema, al tiempo que se adhieren a las precauciones de seguridad y orientación médica. 3. Actualizaciones de software. Las actualizaciones periódicas del software son cruciales para mantener el rendimiento óptimo
y acceder a las últimas funciones de Android APS. El equipo de Android APS lanza nuevas versiones periódicamente, con actualizaciones importantes cada año y actualizaciones menores entre medias. Estas actualizaciones suelen incluir correcciones de errores y mejoras para aumentar la funcionalidad del sistema. Las notificaciones de la aplicación Android APS le avisarán cuando haya una nueva versión disponible, y es obligatorio actualizar en un plazo de 60 días para seguir utilizando Android APS. Para actualizar Android APS, siga estos pasos. Exporte su configuración actual de Android APS y guárdela en una ubicación segura. Utilice Android Studio para actualizar el código a la nueva versión. Cree un nuevo archivo APK con la misma clave de firma que la instalación anterior. Transfiera el nuevo archivo APK a su teléfono y actualice la instalación actual. Verifique el funcionamiento y la configuración de Android APS después de la actualización. Si te encuentras con algún problema, mantén la calma y busca ayuda en la comunidad Android APS y en la documentación. Recuerda que la resolución de problemas es una parte normal del uso del software y que, con paciencia, podrás superar cualquier dificultad que surja. En conclusión, mantenerse informado y proactivo con Android APS es clave para optimizar el control de la diabetes. Mantenerse al día con las actualizaciones de software, seguir las directrices de cuidado y abordar cualquier problema con prontitud puede garantizar una experiencia fluida y eficaz. Dé prioridad a la seguridad, mantenga registros precisos y utilice los recursos de apoyo disponibles. Aproveche las posibilidades que le ofrece Android APS para mejorar su salud y bienestar.